El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía ahí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El salmo de hoy es ideal para haberlo cantado luego el partido con Paraguay. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Pero el fútbol no salva. ¿Quién es el único que salva? Cristo. Hoy San Pablo nos dice: todo es basura con tal de ganar a Cristo. Filipenses 3:8. Queridos hermanos, el único que salva es Jesús. Y el Evangelio de hoy nos presenta a Jesús como la misericordia encarnada. Vamos a fijarnos en los tres tipos de miradas que hay en el Evangelio de hoy. La mirada de Jesús, la mirada de los escribas y fariseos y la mirada de la mujer adúltera. Hay tres tipos de miradas. Comencemos por la mirada más importante. ¿Cuál es la mirada más importante? La mirada de Jesús, que es la mirada de la misericordia. La mirada de Jesús es la mirada misericordiosa. Jesús nos mira con misericordia. La mirada de Jesús es una mirada que perdona, porque el perdón brota de la misericordia.
La mirada de Jesús es una mirada tierna, porque la ternura está vinculada con la misericordia. La mirada de Jesús es una mirada que trae paz, porque cuando somos misericordiados por Jesús, como dice el Papa Francisco, hay paz en nuestro corazón. Por eso, queridos hermanos, hay que dejarnos mirar por Jesús. En tu oración, déjate mirar por Jesús. En la vida de San Juan María Vianney, santo patrono de los párrocos, se cuenta que San Juan María Vianney todos los días veía a un campesino que entraba a su parroquia, entraba al templo y se ponía a mirar el sagrario. Y estaba ahí este campesino mirando el sagrario. Y un día San Juan María Vianney le dice: veo que todos los días vienes al templo y estás mirando el sagrario. Cuéntame cómo rezas. Y este campesino le dice: padre, yo lo miro y él me mira. Qué bonito. En eso consiste la oración. Yo miro a Jesús y Jesús me mira. Y es una mirada misericordiosa. ¿Cuántas cosas cambiarían en nuestra vida si nos dejamos mirar por Jesús? Hay un cuento que dice así: en un pueblo había un sacerdote muy sabio que siempre daba el mismo consejo. Un día llegó un señor casado y le dice al sacerdote: padre, estoy pensando dejar a mi esposa e irme con otra. Y este sacerdote le dice: antes de que continúes, entra a la iglesia y fíjate en el rostro de Jesús y déjate mirar por Jesús y luego hablamos. Este hombre entró a la iglesia, estuvo unos minutos contemplando el rostro de Jesús, regresó a hablar con el sacerdote y le dice: padre, voy a salvar mi matrimonio, gracias. Otro día llegó a hablar con este sacerdote, un sacerdote que quería dejar el ministerio. Le dice: padre, soy sacerdote y quiero dejar el ministerio. Y este sacerdote le dice: un momentito, antes que continúes, entra a la iglesia y contempla el rostro de Jesús. Este sacerdote fue, contempló el rostro de Jesús, luego de un tiempo regresa a hablar con el sacerdote y le dice: padre, ya no voy a abandonar el ministerio, quiero ser fiel hasta la muerte. Este sacerdote siempre daba el mismo consejo. ¿Qué consejo? Mirar el rostro de Jesús y dejarnos mirar por Jesús. ¿Cuántas cosas cambiarían en nuestra vida si nos dejamos mirar por Jesús? La mirada de Jesús es misericordiosa y cambia nuestra vida. Hoy en la primera lectura hemos escuchado cómo Dios le dice a su pueblo que lo va a renovar. La mirada de Jesús nos renueva. Déjate mirar por Jesús. La segunda mirada que aparece en el Evangelio de hoy es la mirada de los escribas y fariseos. Es la mirada sin misericordia. Han encontrado a una mujer cometiendo un pecado muy grave, el adulterio es muy grave, pero no tienen misericordia. Es la mirada que aplasta, es la mirada que destruye al otro. Queridos hermanos, si yo veo a alguien que está ofendiendo a Dios, no lo aplasto. ¿Qué tengo que hacer con relación a esa persona? Rezar por esa persona, aconsejarla, corregirla, tener paciencia con esa persona. Los escribas y fariseos quieren aplicar la ley con toda la severidad posible. Hay que lapidarla, hay que apedrearla. Queridos hermanos,
Tenemos que imitar la mirada de Jesús. Nuestra mirada tiene que ser misericordiosa. Pero muchas veces tenemos la mirada de los escribas y fariseos. Vemos a alguien que se porta mal, inmediatamente viene la murmuración, la crítica destructiva. Y esa no es la mirada que Jesús quiere para nosotros que somos sus discípulos. Siempre tenemos la tentación de estar fijándonos en los pecados de los demás. Y lo peor es que nos fijamos en los pecados de los demás no para ayudar a los demás, sino para hacer la comidilla de la conversación. Se cuenta que una vez una pareja de esposos se fue a confesar. Entró primero la esposa, entró al confesionario, estuvo 1 hora. Salió la esposa, luego de recibir la absolución, entró el esposo. Y el esposo le dice al padre: padrecito, yo soy el esposo de la señora que entró primero. Hijito, ya no me digas tus pecados, ya tu esposa me los dijo. ¿Cuántas veces somos así? Nos estamos fijando siempre en las miserias de los demás, cuando hay que detectar la adúltera que hay en nuestro corazón. Y la tercera mirada, ¿cuál es? La mirada de la mujer adúltera. Es la mirada de la vergüenza. Esta mujer ha cometido un pecado muy grave. Cuando Jesús le dice a los escribas y fariseos: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ellos se retiran. Quizás tenían peores pecados que esta mujer. Jesús defiende la dignidad de esta mujer. Jesús viene a decirnos que el varón y la mujer tienen la misma dignidad, nada de machismo. Jesús no aplaude el pecado de esta mujer, porque Jesús le dice: yo no te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Y la mirada de esta mujer es una mirada de vergüenza. Queridos hermanos, estamos en una sociedad que ha perdido la vergüenza. Hoy se pone como modelos a personas que viven de forma inmoral. Incluso se hace orgullo del pecado. El Papa Francisco dice que hay que pedir la gracia de la vergüenza. ¿Qué pasa cuando una persona no tiene vergüenza de sus pecados? Se convierte en una persona sin vergüenza. Hay que pedir la gracia de la vergüenza ante nuestros pecados. ¿Vergüenza para pecar? Sí. ¿Vergüenza para confesarnos? No. Esta mujer tiene la gracia de la vergüenza. Toma conciencia del pecado grave que ha cometido y recibe el perdón de Jesús. Queridos hermanos, pidamos la gracia y la vergüenza, sabiendo que Jesús es infinitamente misericordioso y lo perdona todo. Pero el Señor quiere encontrar en nuestro corazón ese dolor. Una de las condiciones para hacer una buena confesión es el dolor del corazón, que tiene que ver con la vergüenza. Alguna vez les he contado lo de San Efrén. San Efrén es considerado uno de los grandes teólogos que ha tenido la Iglesia. Tiene escritos muy bonitos sobre el Espíritu Santo. Un día San Efrén estaba yendo por un pueblo y una prostituta se le acerca y le dice: te ofrezco mis servicios. Y San Efrén le dice: ya, lo acepto, pero lo hacemos en medio de todos, en la plaza.
Y esta mujer de mala vida le dice, no, me da vergüenza. Y San Alfredo le dice, ¿te da vergüenza la mirada de los hombres y no te da vergüenza la mirada de Dios? Queridos hermanos, pidamos la gracia de la vergüenza. ¿Cómo es posible que hoy en día haya el día del orgullo gay, por ejemplo? Se respeta a la persona homosexual, hay que quererla. Pero hacer orgullo del pecado, eso es diabólico. Queridos hermanos, hay que dejarnos misericordiar por Dios, como dice el Papa Francisco. Déjate misericordiar por Dios y todo va a cambiar en tu vida. ¿Y quién es aquella persona que tiene la mirada más parecida a Jesús? La Virgen María. Déjate mirar por la Virgen. Hoy le vamos a pedir a María Santísima que nos ayude a dejarnos mirar por Jesús, y también le vamos a pedir a la Virgen, nuestra Madre, que nos preste sus pupilas para mirar con misericordia a los demás, y que la Virgen nos ayude a tener la gracia de la vergüenza, vergüenza para pecar, pero no vergüenza para confesarnos. Que así sea. Queridos hermanos, me he fijado en las tres miradas del Evangelio: la mirada de Jesús, la mirada de los escribas y fariseos, la mirada de la mujer adúltera. ¿Cuál es la mirada más importante? La mirada de Jesús, que es la mirada misericordiosa. Déjate mirar por Jesús y tu vida va a cambiar. Déjate mirar por Jesús, mirada que trae paz, mirada tierna, mirada que nos renueva, mirada que perdona. No tengamos la mirada de los escribas y fariseos, miradas sin misericordia, implacables. Hay que apedrear a esa mujer, hay que aplicar la ley. ¿Cuántas veces somos como los escribas y fariseos? No tenemos misericordia con los demás. Si yo veo que alguien se porta mal, que alguien tiene un pecado grave, rezo por esa persona. Le aconsejo, la corrijo, tengo paciencia. Y tenemos la mirada de la mujer adúltera, es la mirada de la vergüenza. El Papa Francisco dice que hay que pedir la gracia de la vergüenza. Me tengo que avergonzar de mis pecados sabiendo que el Señor siempre me perdona. Estamos en una sociedad donde se ha perdido la vergüenza. Se ponen como modelos a personas con comportamientos inmorales. Se ha perdido la vergüenza. Pidamos la gracia de la vergüenza. Vergüenza para pecar, no vergüenza para confesarnos. Que la Virgen nos ayude a dejarnos mirar por Jesús y que la Virgen nos preste sus pupilas para mirar con misericordia a los demás. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, En ti confío. Jesús, En ti confío. Jesús, En ti confío. dulce corazón de María, Sed la salvación del alma mía. San José, Ruega por nosotros. Santa Faustina Kowalska, Ruega por nosotros.